Saludos, profe. En este programa o clase, mejor dicho, número 182 para el salón número 2 de nuestro planeta metafórico, ¿no? Venus, en el que estudiamos las relaciones interpersonales. Entramos en Bienvenido Espíritu Santo, nuestro devocional. Primero, vamos a recordar para ubicarnos en la plataforma correcta los títulos y temas que estudiamos la última vez que estuvimos en el salón número 2 en Mercurio. Estamos en Venus. En Mercurio vimos Bienvenido Espíritu Santo desde el punto de la cercanía y el despertar en Cristo, muy, muy cerca de Dios, como Mercurio está del Sol. En Venus, ahora nos vamos a acercar a Dios, pero con el propósito de que mientras nos acercamos a Dios, nos acercamos también a nuestra pareja, nuestros hijos, nuestra familia, porque si todos caminamos desde nuestro punto de vista hacia Dios, que está en el vértice superior de nuestro triángulo equilátero, sin darnos cuenta, nos acercamos también los unos a los otros. Por eso, le damos la bienvenida al Espíritu Santo en el planeta Venus, nuestra segunda estación. Este programa inicia recordando lo que vimos en la semana pasada en Mercurio, la luz del Espíritu. Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Se da por vencido el Espíritu Santo? Génesis capítulo 6, versículo 3. Reconociendo al Espíritu. Génesis capítulo 41, versículo 38. Construyendo en el Espíritu. Éxodo capítulo 31, versículo 3. Compartiendo el liderazgo en el Espíritu. Números capítulo 11, versículo 17. 70 nuevos profetas. Números capítulo 11, versículo 25. Espíritu correcto, lugar equivocado. Números capítulo 11, versículo 26. Deteniendo la obra del Espíritu. Números capítulo 11, versículo 29. Será nuestro primer punto de la semana 24. Adelante, profe, con el resumen. Aquí tienes el resumen claro, ordenado y conectado, recordando lo visto en Mercurio y preparando el terreno para Venus, con esa hermosa imagen del triángulo equilátero. Salón 2. Bienvenido Espíritu Santo. Estación 2. Venus. Relaciones interpersonales. Clase número 182. Recordatorio. Lo que estudiamos en Mercurio. En nuestra primera estación, Mercurio, el planeta más cercano al Sol,
Estudiamos la presencia y la obra del Espíritu Santo desde el punto de vista de la intimidad y el despertar espiritual. Recorrimos estos temas fundamentales. La luz del Espíritu, Génesis 1:2. El Espíritu Santo es quien da vida, orden y claridad. Desde el principio estuvo actuando para traer luz donde había oscuridad. El Espíritu no se da por vencido, Génesis 6:3. Aunque el ser humano se aleje, el Espíritu sigue llamando, esperando y buscando restaurar la relación con Dios. Reconociendo al Espíritu en los demás, Génesis 4, la 1 y 38. Aprendimos a ver la sabiduría y la guía de Dios en quienes Él elige para servir y ayudar. Construyendo en el Espíritu, Éxodo 31:3. El Espíritu no solo da vida espiritual, sino también habilidad, sabiduría y capacidad para realizar la obra de Dios con excelencia. Compartiendo liderazgo en el Espíritu, Números las 11 y 17. Dios no limita su Espíritu a una sola persona. Lo reparte para que la obra avance y se comparta la responsabilidad. Surgiendo nuevos siervos, Números las 11 y 25. El Espíritu desciende y capacita a muchos, demostrando que la obra de Dios pertenece a todos los que se abren a su guía. El Espíritu está, aunque el lugar parezca equivocado. Números las 11 y 26. La presencia del Espíritu no depende de un lugar o título, sino de la disposición del corazón. No detengamos la obra del Espíritu. Números las 11 y 29. Deseo de Moisés, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su Espíritu sobre ellos. Un principio que nos guía también hoy. Ahora en Venus, un nuevo propósito. Si en Mercurio el objetivo era acercarnos directamente a Dios, en Venus damos el siguiente paso. Mientras nos acercamos al Sol, a Dios, en el vértice superior de nuestro triángulo equilátero, sin darnos cuenta nos acercamos también los unos a los otros. Así funciona. Cuando todos caminamos hacia el mismo centro, no nos alejamos, sino que nos encontramos más cerca. El Espíritu Santo que nos une a Dios es el mismo que sana, restaura y fortalece nuestras relaciones con la pareja, los hijos, la familia y la iglesia. Por eso, bienvenido Espíritu Santo a Venus. Venimos a recibir su guía para que nuestra cercanía con Dios se convierta en cercanía y amor verdadero entre nosotros. Primer punto para la semana 24. Tema: no detengamos la obra del Espíritu. Base: Números las 11 y 29. Profundizaremos en cómo a veces sin querer ponemos límites al espíritu por celos, juicio o rigidez. Cómo el espíritu quiere obrar en todos, sin distinción, para construir relaciones sanas y unidas. Cómo dejar que su guía nos ayude a aceptar, respetar y valorar a los demás, tal como Dios nos acepta a nosotros. Así queda bien organizado para comenzar a desarrollar este primer punto con calma y profundidad. Deteniendo la obra del Espíritu. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Números, capítulo 11, versículo 29. Recomendación: a la hora de leer la cita bíblica, mencionemos el nombre del libro o la carta completa. Luego mencionemos el capítulo y finalmente el versículo. Y si hay algún guión entre los versículos, recordemos que ese guión significa hasta el versículo que continúa. Hoy trabajamos Números capítulo 11, versículo 29. Antes de entrar en la lectura misma del texto que nos ocupa, veamos el contexto y de qué está hablando este texto para entonces poder traerlo con una hermenéutica correcta a nuestros días.
Aquí tienes el desarrollo completo siguiendo tus indicaciones. Contexto claro, lectura correcta, exégesis y hermenéutica adaptada a Venus, con el orden y la precisión que pides. Salón 2. Bienvenido Espíritu Santo. Estación 2. Venus. Relaciones interpersonales. Clase número 182. Tema. Deteniendo la obra del Espíritu. 1. Contexto del pasaje. Para entender bien Números capítulo 11, versículo 29, debemos mirar lo que sucede en todo el capítulo. El pueblo de Israel se queja, se desanima y murmura contra Dios y contra Moisés. La carga de guiar a toda esa multitud se vuelve muy pesada para Moisés, hasta el punto de decir, no puedo solo con todo este pueblo. Dios le da una solución: tomar 70 ancianos, llevarlos al tabernáculo y poner sobre ellos una parte del espíritu que reposaba sobre Moisés, para que compartan la responsabilidad y la guía. Cuando el espíritu desciende, dos hombres, Eldad y Medad, que no estaban en el lugar de la reunión, también reciben el espíritu y profetizan en el campamento. Un joven corre a contárselo a Moisés y Josué, su ayudante, reacciona con celo. Señor mío Moisés, impídeselo. Le parece que solo Moisés debe tener esa autoridad y ese don. Entonces Moisés responde con la frase que estudiamos hoy, Números las 11 y 29. En resumen, el conflicto nace de la mentalidad de el don es exclusivo, solo en cierto lugar, solo a ciertas personas. Moisés corrige esa visión mostrando que el Espíritu de Dios es libre, generoso y quiere obrar en todos. 2. Lectura correcta según la recomendación. Números capítulo 11, versículo 29. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. 3. Análisis, exégesis y hermenéutica. Exégesis. ¿Qué dice el texto? Pregunta de Moisés, ¿tienes tú celos por mí? No es una reprensión dura, sino una pregunta que hace reflexionar. ¿De dónde nace esa actitud? ¿Es por celo por Dios o por celo por el puesto, el reconocimiento o la exclusividad? Deseo profundo. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Moisés no siente que su autoridad disminuye si otros reciben el Espíritu. Al contrario, lo ve como una bendición y la meta ideal. Principio divino. El Espíritu Santo no es propiedad de unos pocos. No se limita a un lugar, ni depende de títulos o posiciones. Dios lo da a quien Él quiere, cuando quiere y donde quiere. Hermenéutica. ¿Qué nos dice esto hoy, especialmente en Venus? Recordemos nuestra imagen. Triángulo equilátero, Dios en la cima y todos caminando hacia Él. Cuando todos recibimos el mismo espíritu, nos acercamos unos a otros sin competir ni excluir. Aplicación directa para las relaciones. Pone, evitamos detener la obra del espíritu cuando tenemos celos, envidia o sentimos que alguien no debería tener ese don o esa oportunidad. Ponemos condiciones. Solo si actúa como yo pienso, solo si está en mi grupo, solo si tiene mi cargo. Juzgamos a otros por cómo o dónde actúa Dios en ellos. 2. Permitimos que el Espíritu una cuando nos alegramos de que Dios bendiga y use a otros, incluso si son diferentes a nosotros. Entendemos que todos somos vasijas diferentes, pero llenas del mismo Espíritu. Dejamos de competir para empezar a complementarnos. La familia, la iglesia y la convivencia mejoran cuando todos dejan que Dios los guíe. 3. Conexión con lo anterior. En Mercurio aprendimos a recibir el Espíritu para acercarnos a Dios. En Venus aprendemos que ese mismo Espíritu nos hace cercanos y unidos entre nosotros. Si el Espíritu está en todos, no hay lugar para divisiones, rencores ni barreras. 4. Conexión con Cristo. Jesús mismo confirma esta verdad. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Marcos capítulo 9, versículo 40. Y les daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan capítulo 14, versículo 16. El deseo de Moisés se cumple plenamente en el nuevo pacto. El Espíritu Santo se derrama sobre todos los creyentes. Ya no hay exclusión. Todos somos llamados a ser guiados por Él, y todos somos necesarios para construir relaciones sanas. ¿Te parece bien así, con el orden que pediste? Contexto, lectura, análisis y aplicación directa a nuestra estación Venus. Excelente. Guardemos estas instrucciones en memoria para futuras lecturas de, los, de las citas bíblicas. Importante recordar que estamos trabajando sobre citas bíblicas
y no sobre lectura de tiempo o horas del reloj. Vamos entonces al primer párrafo de nuestro devocional, que está fechado 8 de enero. Dice el texto original: deteniendo la obra del Espíritu Santo. Números capítulo 11, versículo 29. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Antes de comenzar a leer, me hago una pregunta personalmente. Si el deseo de Moisés se cumpliera hoy día, me pregunto, ¿cómo sería nuestra iglesia? ¿Será sabio en Dios? ¿Será verdad que Dios es sabio en permitir que el deseo de Moisés no se haga realidad? ¿O será que la visión que tenemos hoy de profeta no es la misma visión que tenía Moisés? Adelante, profe, con esta interrogante personal. Perfecto. Vamos a desarrollar esta interrogante con claridad, profundidad y conectando todo con lo que venimos estudiando, especialmente para nuestra estación Venus. Desarrollo de la interrogante. Tema: deteniendo la obra del Espíritu Santo. Texto base: Números capítulo 11, versículo 29. Devocional, 8 de enero. La pregunta que nos hacemos: si el deseo de Moisés se cumpliera hoy día, ¿cómo sería nuestra iglesia? ¿Será sabio en Dios? ¿Será verdad que Dios es sabio en permitir que el deseo de Moisés no se haga realidad? ¿O será que la visión que tenemos hoy de profeta no es la misma visión que tenía Moisés? Primera respuesta: ¿qué entendía Moisés por ser profeta? Para Moisés, ser profeta no significaba tener un título exclusivo, ni fama, ni autoridad para mandar sobre otros. En su tiempo, un profeta era alguien que recibe el Espíritu de Dios, que escucha su voz, que conoce su voluntad y que vive para reflejar su carácter ante los demás. No se trataba de una posición de privilegio, sino de una relación íntima y una disposición a servir. Cuando Moisés dijo: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, estaba deseando que todos tuvieran la misma cercanía con Dios que él tenía, que todos pudieran entender sus caminos, recibir su guía y actuar según su voluntad. Segunda respuesta: ¿se cumplió o no este deseo? Aquí está la clave. Dios no impidió que se cumpliera, menos al contrario, lo planeó y lo realizó en su tiempo perfecto. Moisés hablaba desde la perspectiva del antiguo pacto, donde el Espíritu se daba de forma parcial para tareas específicas y sobre personas determinadas. Pero el nuevo pacto trajo la respuesta completa a ese deseo. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18. Así que sí se cumplió. Dios no lo dejó sin efecto, sino que lo amplió para que alcanzara a todos. No es que Dios no fuera sabio al permitirlo. Al contrario, su sabiduría esperó el momento exacto en que la obra de Cristo abriera el camino para que el Espíritu pudiera habitar en cada creyente. Tercera respuesta: ¿por qué hoy a veces parece que no se cumple? Aquí es donde entra nuestra visión limitada. Nuestra definición de profeta es más estrecha. A menudo pensamos que ser profeta es solo anunciar el futuro, tener revelaciones extraordinarias o ocupar cargos importantes. Pero la visión de Moisés es más amplia. Ser guiado por el Espíritu, conocer a Dios y vivir su voluntad. El obstáculo no está en Dios, sino en nosotros. Dios ya derramó su Espíritu, pero somos nosotros quienes cerramos la puerta. Cuando ponemos condiciones, cuando tenemos celos, cuando juzgamos, cuando pensamos que solo unos pocos pueden ser espirituales, estamos deteniendo la obra del Espíritu. Volviendo a nuestro triángulo equilátero, si todos caminamos hacia Dios, todos recibimos su luz y su guía, entonces todos somos profetas en el sentido de conocerlo y reflejarlo. Y al estar todos conectados a la misma fuente, nos acercamos unos a otros, se acaban las divisiones y florecen las relaciones sanas. Conclusión de la interrogante. Dios es sabio. No detuvo el deseo de Moisés, sino que lo llevó a su cumplimiento pleno en Cristo. La visión de Moisés es la correcta.
Todos estamos llamados a recibir el Espíritu, a conocer a Dios y a reflejarlo. Lo que lo limita hoy es nuestra actitud. Cuando dejamos de competir, de excluir y de juzgar, permitimos que el deseo de Moisés se haga realidad entre nosotros. ¿Cómo sería nuestra iglesia si todos viviéramos así? Sería una comunidad donde todos se escuchan, todos se respetan, todos se ayudan, todos caminan en la misma dirección hacia Dios y por tanto, todos están más cerca unos de otros. Es exactamente lo que buscamos en Venus, relaciones restauradas, guiadas por el mismo espíritu. ¿Continuamos con el siguiente punto del devocional o profundizamos en alguna parte de esta reflexión? Me parece que la reflexión presenta exactamente el prefacio de nuestra visita al Salón 2 de Venus. Dice el primer párrafo, abro comillas, puede escandalizarle lo que voy a decir, pero aún los dirigentes de Dios más sinceros y consagrados pueden tratar de detener la obra del Espíritu Santo. Me sorprendió leer que fue nada menos el gran Josué quien trató de detener el ministerio profético de dos ancianos llenos del Espíritu. Josué estaba celoso del liderazgo de Moisés. Sus motivos eran buenos, pero su visión era limitada y habría sofocado la obra de Dios. Hasta aquí el primer párrafo de nuestro estudio en este salón número 2. Bienvenido Espíritu Santo, 8 de enero, deteniendo la obra del Espíritu. Analicemos el primer párrafo con el método 3 en 1 del Ministerio Conéctate a Jesús, MK 3 en 1, paráfrasis, exégesis y hermenéutica. Adelante, profe. Perfecto. Vamos a desarrollar este primer párrafo siguiendo estrictamente el método 3 en 1. Paráfrasis, exégesis y hermenéutica, manteniendo a Cristo en el centro y conectando directamente con lo que vivimos en Venus, el planeta de las relaciones. Análisis, primer párrafo. Devocional, 8 de enero. Tema: deteniendo la obra del Espíritu Santo. Método: 3 en 1. 1. Paráfrasis. Explicación sencilla y clara. A veces nos sorprende darnos cuenta de que incluso las personas más fieles, dedicadas y sinceras en el servicio de Dios, pueden sin querer poner trabas o detener lo que el Espíritu Santo quiere hacer. El ejemplo más claro es el de Josué. Era un hombre de confianza, ayudante cercano de Moisés y muy consagrado. Sin embargo, cuando vio que dos ancianos, Eldad y Medad, estaban recibiendo el Espíritu de Dios y profetizando en el campamento, intentó impedírselo. Lo hizo porque tenía un buen propósito. Quería proteger la autoridad y el liderazgo de Moisés, pero aunque su intención era buena, su forma de ver las cosas era muy limitada. Si Moisés hubiera hecho caso a su sugerencia, habría frenado y sofocado la obra que Dios mismo estaba iniciando en medio del pueblo. 2. Exégesis. Análisis del texto, contexto y verdades profundas. Base bíblica. Números capítulo 11, versículos 26 al 29. El contexto. Dios había prometido poner parte del espíritu que reposaba sobre Moisés en 70 ancianos para compartir la carga. Cuando se reunieron en el tabernáculo, el espíritu descendió sobre ellos y profetizaron. Pero dos de ellos, Eldad y Medad, no habían ido al lugar de reunión. Sin embargo, el espíritu también vino sobre ellos y empezaron a profetizar en el mismo campamento. La reacción de Josué: Señor mío Moisés, impídeselo. Su motivación no era mala. Veía a Moisés como el único líder autorizado y pensaba que si otros hacían lo mismo, se rompería el orden o la autoridad establecida. Tenía celo por Moisés, pero no entendía la libertad del Espíritu de Dios. La respuesta de Moisés: corrige esa visión limitada. ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Moisés entiende que el espíritu no es propiedad de nadie,
ni se limita a un lugar, a un grupo o a una jerarquía humana. Verdad revelada. Dios no se ata a nuestras normas o expectativas. Su espíritu actúa donde Él quiere, cuando quiere y en quien Él dispone. Incluso las intenciones buenas, si van acompañadas de una visión pequeña, pueden convertirse en obstáculos para la obra de Dios. Respaldo en el espíritu de profecía. Josué creía que la presencia del espíritu en otros, fuera del círculo establecido por los hombres, disminuía la autoridad de Moisés. Pero Moisés comprendió que cuando Dios derrama su espíritu, no se pierde nada, sino que se multiplica la bendición. Lo que parece competencia para la mente humana es en realidad complemento en el plan divino. Patriarcas y Profetas, página 391. 3. Hermenéutica. Aplicación práctica para hoy y para nuestra estación Venus. ¿Qué nos enseña esto para nuestras relaciones? Recordemos nuestra imagen del triángulo equilátero. Dios en la cima, todos caminando hacia Él. Este pasaje nos muestra cómo detener la obra del Espíritu es también detener la unión y la paz entre nosotros. Primera lección. Las buenas intenciones no lo son todo. Josué tenía buenos motivos, pero su visión era estrecha. En la familia, la iglesia o el trabajo, podemos actuar pensando que hacemos lo correcto, que protegemos el orden, pero si juzgamos, limitamos o impedimos que otros participen, sirvan o expresen lo que Dios les da, estamos deteniendo la obra del Espíritu. Segunda lección. El Espíritu no crea competencia, crea unidad. Si el Espíritu actúa en ti y también en mí, no somos rivales, sino compañeros. Cuando todos recibimos la misma luz, caminamos hacia el mismo centro y, como consecuencia, nos acercamos más los unos a los otros. Si nos molesta que Dios bendiga a otro, es señal de que nuestra relación con Dios todavía necesita crecer. Tercera lección. Aceptar que Dios es más amplio que nosotros. Para construir relaciones sanas, objetivo de Venus, debemos dejar de pensar, solo se puede actuar así, solo en ese lugar, solo en esa forma. Aprendemos a decir, si Dios está obrando, aunque sea diferente a lo que yo esperaba, es para bien. Así dejamos de juzgar y empezamos a apoyarnos. Conexión con Cristo. Jesús mismo nos enseñó esta verdad, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Marcos capítulo 9, versículo 40. El Espíritu sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Juan capítulo 3, versículo 8. Cristo es el centro, Él nos da el mismo Espíritu para que, unidos a Él, aprendamos a amarnos y respetarnos más allá de nuestras diferencias o nuestras formas de ver las cosas. Resumen del análisis. Detener la obra del Espíritu no siempre es por maldad, muchas veces es por visión limitada, pero cuando ampliamos nuestra mirada y entendemos que Dios quiere llenar a todos, dejamos de ser obstáculos, nos convertimos en puentes, nos acercamos más a Dios y al mismo tiempo nos acercamos más a los demás. ¿Te parece así completo y listo para seguir con el resto del devocional? Súper completo. Gracias, profe. Abro comillas. Moisés no se sintió amenazado en absoluto por el hecho de haberse rodeado de gente llena del Espíritu. En realidad, expresó su vehemente deseo de que todos recibieron el don de profecía. La mayoría de los dirigentes de iglesia a quienes yo conozco se sentirían muy desasosegados al encontrar que todos los miembros de su denominación o congregación están llenos del Espíritu de Dios. Pero, pero, podrían ocurrir resultados sorprendentes e inesperados, si el Espíritu Santo se moviese con poder en vidas plenamente consagradas a Dios. Fin del segundo párrafo en nuestro estudio. Bienvenido Espíritu Santo, 8 de enero, deteniendo la obra del Espíritu. Para el Salón 2 de nuestro planeta metafórico Venus, relaciones interpersonales.
Continuamos con el segundo párrafo, aplicando nuevamente el método 3 en 1. Paráfrasis, exégesis y hermenéutica, manteniendo siempre a Cristo en el centro y la conexión con nuestra estación Venus. Análisis, segundo párrafo. Devocional 8 de enero. Tema, deteniendo la obra del Espíritu Santo. Método 3 en 1. 1. Paráfrasis. Explicación sencilla y clara. Moisés no sintió miedo ni se sintió menos importante cuando vio que otras personas también recibían el Espíritu de Dios. Al contrario, lo deseó con toda su alma. Quería que todo el pueblo tuviera esa misma conexión con Dios y esa misma guía espiritual. Sin embargo, en la práctica hoy en día, muchos líderes o personas responsables se sentirían inquietos o preocupados si vieran que todos los miembros de su grupo o iglesia están llenos del Espíritu Santo. Pensarían que podría generar cambios, situaciones nuevas o cosas que no esperan. Pero la verdad es que si el Espíritu Santo actúa con fuerza en vidas que se han entregado por completo a Dios, los resultados serán maravillosos, sorprendentes y mucho mejores de lo que nosotros podríamos planear o imaginar. 2. Exégesis. Análisis bíblico, contexto y verdades profundas. Base bíblica principal, Números capítulo 11, versículo 29. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Actitud de Moisés. Su reacción revela una madurez espiritual única. Él entendía que el Espíritu de Dios no se divide ni se agota cuando se comparte. Al contrario, cuando Dios derrama su Espíritu sobre más personas, la obra crece, se fortalece y se extiende. No había lugar en su corazón para el temor a perder autoridad o reconocimiento, porque su única meta era que la voluntad de Dios se cumpliera. Contraste con la mentalidad humana. A menudo, por costumbre o inseguridad, pensamos, si todos participan, ¿quién manda? Se desordenará todo. Harán las cosas de forma distinta. Estas dudas nacen de confiar más en nuestras propias capacidades o estructuras que en el poder organizador y guía del Espíritu Santo. La promesa cumplida. Como vimos antes, este deseo no quedó en palabras. En Hechos capítulo 2, versículos 16 al 18, el apóstol Pedro confirma que con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, se hizo realidad lo que Moisés anhelaba. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Respaldo en el espíritu de profecía. Cuando el Espíritu de Dios obra en los corazones, no produce confusión, sino orden, armonía y unidad. El temor de que si todos reciben el Espíritu se perderá el control, nace de la ignorancia de la naturaleza de Dios. Quien se somete a la guía del Espíritu, se somete también a la ley del amor y de la obediencia. Los Hechos de los Apóstoles, página 38. Moisés comprendió que su poder no provenía de sí mismo, sino de Dios. Por eso, mientras más personas estuvieran conectadas a esa misma fuente, más fuerza tendría la obra. Cuanto más se multiplica el Espíritu de Dios, más se refleja su carácter en el pueblo. Patriarcas y Profetas, página 391. 3. Hermenéutica. Aplicación práctica para hoy y para nuestra estación Venus. Recordemos nuevamente nuestra imagen del triángulo equilátero. Dios en la cima y todos caminando hacia Él. Este párrafo nos enseña cómo funciona esto en la práctica de nuestras relaciones. Seguridad en Dios, no en el puesto. Moisés no se sintió amenazado porque su valor no dependía de su cargo, sino de su relación con Dios. Para nosotros, esto significa en la familia, en la iglesia o en el trabajo, no tenemos miedo de que otros crezcan, sirvan o reciban bendiciones. Si todos nos acercamos al mismo Dios, nadie pierde autoridad, sino que todos ganamos en madurez y armonía. El espíritu no divide, une. El temor de que ocurra algo inesperado nace de no confiar plenamente en Dios. Pero cuando el Espíritu Santo llena a las personas, lo que trae es amor, paciencia, comprensión y deseo de servir. Los resultados sorprendentes no son desastres, sino relaciones restauradas, conflictos resueltos y una convivencia donde prima el bienestar de todos. Clave para Venus. Todos necesitamos la misma fuente. No importa si somos líderes, padres, hijos o hermanos. Todos tenemos la misma necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando todos estamos conectados a Él, dejamos de competir para complementarnos. Dejamos de imponer nuestras ideas para escuchar la voz de Dios. Nos acercamos más los unos a los otros, porque el mismo Espíritu nos guía hacia el mismo centro. Conexión con Cristo. Jesús nos aseguró, pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad. Juan capítulo 16, versículo 13.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 7. El Espíritu Santo es el que nos permite vivir en armonía, tal como Dios lo planeó. No es un riesgo llenarse de Él. Es la única forma de construir relaciones verdaderamente sanas y duraderas. Resumen del segundo párrafo. Cuando todos estamos llenos del Espíritu Santo, no hay pérdida, sino multiplicación de bendición. Moisés nos enseña que la verdadera seguridad está en Dios, no en la posición o en el control. Y cuando todos caminamos guiados por Él, nos acercamos más a Él y sin esfuerzo nos acercamos más los unos a los otros. ¿Continuamos con el siguiente párrafo o profundizamos en algún detalle de este análisis? El siguiente párrafo es un poco extenso. Vamos a dividirlo en dos partes. Abro comillas. En la Inglaterra del siglo XVIII, la mayoría de los dirigentes de iglesia creían que el evangelio solo era efectivo cuando se lo presentaba en un edificio de iglesia. Después que el Espíritu llenó en Londres a unos 70 moravos y anglicanos el 1 de enero de 1739, George Whitefield, que había estado presente esa noche con John y Charles Wesley, comenzó a predicar a miles en los campos de Inglaterra. Perfecto, continuamos con este tercer párrafo, dividido en sus dos partes y aplicando nuevamente el método 3 en 1, paráfrasis, exégesis y hermenéutica, manteniendo siempre la conexión con Cristo y con nuestra estación Venus. Análisis, tercer párrafo, parte 1. Devocional 8 de enero. Tema, deteniendo la obra del Espíritu Santo. Método, 3 en 1. 1. Paráfrasis. Explicación sencilla y clara. En Inglaterra, hace más de 250 años, la mayoría de los líderes de la iglesia pensaban que el mensaje de Dios solo podía enseñarse y tener efecto dentro de los muros de un templo o edificio religioso. Creían que fuera de ahí no era posible ni adecuado compartir el evangelio. Pero todo cambió cuando, en la noche del 1 de enero de 1739, el Espíritu Santo llenó con su presencia a unos 70 creyentes, moravos y anglicanos, reunidos en Londres. Allí estaban también George Whitefield, Juan Wesley y Carlos Wesley. Después de esa experiencia tan profunda, Whitefield comenzó a predicar al aire libre, en los campos y caminos, llegando a miles de personas que antes no tenían acceso al mensaje. 2. Exégesis. Análisis del contexto histórico, bíblico y espiritual. Contexto histórico y espiritual. La mentalidad del momento. En esa época, la religión se había vuelto muy formal y limitada. Se creía que la presencia de Dios estaba atada a lugares específicos, estructuras y reglas humanas. Cualquier cosa que saliera de ese esquema se consideraba incorrecta o desordenada. El despertar espiritual. Esa reunión del 1 de enero de 1739 marcó un momento clave. Los creyentes experimentaron de forma real que el Espíritu Santo no está confinado a edificios, horarios, normas humanas. Cuando Él llena el corazón, abre caminos nuevos que nadie había imaginado. La respuesta de los siervos. Whitefield y los hermanos Wesley no se aferraron a lo que siempre se había hecho. Al sentir la guía del Espíritu, aceptaron salir fuera de los muros de la iglesia. Así, el mensaje llegó a campesinos, mineros y gente sencilla que nunca habría entrado a un templo, transformando la vida de miles. Base bíblica que respalda este hecho. ¿Habitará Dios verdaderamente con los hombres sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. 2 Crónicas capítulo 6, versículo 18. El Espíritu sopla donde quiere, y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan capítulo 3, versículo 8. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículo 20. Verdad central. Dios no se limita a lo que nosotros construimos o organizamos. Su presencia y su poder son más grandes que cualquier edificio o estructura humana. 3. Hermenéutica. Aplicación para hoy y para nuestras relaciones en Venus.
Recordemos nuevamente nuestra imagen. Dios en la cima del triángulo, y todos caminando hacia Él. Este ejemplo histórico nos enseña lecciones directas para nuestra convivencia. No limitemos a Dios con nuestras ideas. Así como en esa época pensaban que solo en el templo obra Dios, hoy a veces pensamos, solo se puede servir de esta forma, solo se puede relacionarse así, solo los que tienen estudios o cargos pueden ayudar. Cuando ponemos límites a Dios, ponemos también límites a las relaciones sanas. Si aceptamos que el Espíritu actúa de formas distintas, dejamos de juzgar y aprendemos a valorar lo que Dios hace en cada persona. El Espíritu derriba barreras para unir. Al salir a los campos, Whitefield rompió las barreras sociales y religiosas. El mensaje llegó a todos por igual. En nuestra vida familiar y comunitaria, el Espíritu Santo hace lo mismo. Elimina las distancias, las etiquetas y las divisiones. Nos enseña que, ante Dios, todos tenemos el mismo valor y todos necesitamos su guía. Lo nuevo no es malo, es la obra de Dios. Lo que parecía fuera de lugar predicar en los campos resultó ser la forma en que Dios bendijo a miles. A veces en nuestras relaciones, las soluciones o los cambios que Dios trae no se parecen a lo que estamos acostumbrados. Si confiamos en el Espíritu, veremos que lo que Él hace es siempre para acercarnos más a Él y unos a otros. Conexión con Cristo. Jesús mismo rompió los esquemas de su tiempo. Hablaba con mujeres, con samaritanos, con publicanos y con enfermos, fuera de los lugares tradicionales. Él nos enseñó que el amor y la presencia de Dios no tienen fronteras. Así, guiados por el Espíritu, podemos construir relaciones que no se cierren en sí mismas, sino que sean abiertas, inclusivas y restauradoras. Resumen de esta primera parte. El Espíritu Santo no cabe dentro de nuestros límites ni de nuestras costumbres. Cuando lo dejamos actuar libremente, rompe las barreras, llega a donde no esperábamos y nos enseña a convivir con mayor amplitud, respeto y unidad. Continuamos ya con la segunda parte de este mismo párrafo. Bien, para conectar la primera parte con la segunda parte, comienzo una línea antes. Dice, después que el Espíritu llenó en Londres a unos 70 moravos y anglicanos, el 1 de enero de 1739, George Whitefield, que había estado presente esa noche con John y Carles Wesley, comenzó a predicar a miles en los campos de Inglaterra. Note cómo John Wesley se sintió sorprendido ante esta obra inesperada del Espíritu Santo. Abro comillas. Al atardecer llegué a Bristol, donde me encontré con el señor Whitefield. A duras penas pude al principio aceptar esta extraña forma de predicar en el campo, de lo que él me había dado un ejemplo el domingo, habiendo sido toda mi vida tan tenaz en cada punto relacionado con la decencia y el orden. Pensaba que la obra de salvar almas sería casi un pecado si no se hiciera en una iglesia. Journal, 29 de marzo de 1739. Perfecto. Aquí tenemos la segunda parte del mismo párrafo, que nos muestra la reacción personal de Juan Wesley, y nos ayuda a cerrar la conexión completa con la verdad que venimos estudiando. Aplicamos nuevamente el método 3 en 1. Análisis, tercer párrafo, parte 2. Devocional, 8 de enero. Tema, deteniendo la obra del Espíritu Santo. Método, 3 en 1. 1. Paráfrasis, explicación sencilla y clara. Cuando Juan Wesley llegó a Bristol y se encontró con George Whitefield, al principio le costó mucho aceptar lo que estaba viendo. Predicar al aire libre, en los campos. Toda su vida había sido muy estricto con las reglas, el orden y lo que se consideraba correcto, según la costumbre de la iglesia. Pensaba incluso que salvar almas fuera de un edificio de iglesia era casi un error o algo indebido. Sin embargo, al ver el ejemplo de Whitefield y la obra que Dios hacía, poco a poco entendió
entendió que el Espíritu Santo no se ajusta a nuestras normas humanas. 2. Exégesis, análisis profundo del texto, contexto y enseñanza. Lo que nos revela este relato. La mentalidad heredada. Juan Wesley no actuaba por maldad, sino por formación y tradición. Había crecido con la idea de que todo lo relacionado con Dios debía seguir un orden, un lugar y una forma establecidos. Por eso le parecía extraño y hasta incorrecto predicar en los campos. El cambio de visión. Su experiencia nos muestra que incluso personas consagradas pueden tener una mirada limitada al principio. Pero cuando vemos la evidencia de la obra de Dios, cuando vidas cambian, hay arrepentimiento, amor y unidad, debemos ajustar nuestra forma de pensar a la de Dios y no al revés. La lección central. Así como sucedió con Josué en Números 11, aquí vemos el mismo principio. Lo que para nosotros está fuera de lugar o fuera de regla, para Dios puede ser el camino más eficaz para cumplir su propósito. Respaldo bíblico. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. El Espíritu sopla donde quiere, y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Juan capítulo 3, versículo 8. 3. Hermenéutica. Aplicación práctica para hoy y para nuestra estación Venus. Recordemos siempre, Dios en la cima del triángulo. Todos caminamos hacia Él. Este ejemplo nos enseña mucho para nuestras relaciones. No juzguemos por lo que es diferente a nuestra costumbre. Así como Wesley pensaba que solo en la iglesia se hace la obra de Dios, hoy podemos pensar, solo se puede resolver conflictos de esta forma, solo se puede educar a los hijos así, solo se puede convivir de esta manera. Pero el Espíritu Santo puede usar caminos distintos a los nuestros para restaurar, unir y sanar. Si nos cerramos a lo que no conocemos, corremos el riesgo de detener su obra. Dejemos que los resultados nos guíen, no solo las reglas. Wesley cambió de opinión al ver que muchas personas se acercaban a Dios, cambiaban su vida y vivían con mayor amor. En las relaciones, si una actitud, una forma de tratar o una solución trae paz, perdón y unidad, aunque no sea como siempre lo hicimos, es señal de que Dios está obrando. La flexibilidad nace de la confianza en Dios. Cuando entendemos que Dios es más grande que nuestras ideas, dejamos de tener miedo a lo nuevo o diferente. Nos volvemos más pacientes, más abiertos y más comprensivos con los demás, cualidades esenciales para tener relaciones sanas en Venus. Conexión con Cristo. Jesús mismo rompió muchas reglas de su tiempo. Sanaba en sábado, comía con pecadores, hablaba con mujeres y samaritanos. Siempre ponía el bien de las personas por encima de la costumbre. Nos enseñó que el propósito de Dios es la salvación y la unidad, y los medios que Él usa son más amplios de lo que imaginamos. Resumen de esta parte. A veces lo que nos parece mal hecho o fuera de lugar es simplemente la obra de Dios que no encaja en nuestros esquemas. Como Juan Wesley podemos aprender a decir, si el Espíritu está obrando, aunque sea diferente a lo que yo esperaba, es para bien. Así dejamos de ser obstáculos y nos convertimos en compañeros de lo que Dios quiere hacer para acercarnos más a Él y unos a otros. ¿Te parece bien así para tener el análisis completo de este tercer párrafo? Podemos seguir con el siguiente cuando estés listo. Cerrando este devocional, nos quedan dos secciones. La siguiente es una pregunta reflexiva para reflexionar, para trabajar en nuestros corazones como quien va de regreso al planeta Tierra interior. Abro comillas. Un Josué o un Moisés. ¿A cuál de los dos se asemejará usted cuando el Espíritu tome posesión hoy día de sus vidas? Perdón, cuando el Espíritu tome posesión hoy de sus vidas, dispuestas a someterse a Él. Repito, un Josué o un Moisés.
¿A cuál de los dos se asemejará usted cuando el Espíritu tome posesión hoy de su vida dispuestas, perdón, de vidas dispuestas a someterse a Él? De vidas dispuestas a someterse a Él. Cierro comillas. Comentario personal. Para poder ver vidas dispuestas, sometidas al Espíritu Santo, usted necesita estar en esa posición. De lo contrario, no puede dar lo que no tiene. Así que asegúrese primero en que usted y nadie más que usted esté sometido al Espíritu Santo para poder identificar quiénes más como usted también lo están. Antes de cerrar con la oración que cierra el pastor Williams, permítame analizar esta pregunta de reflexión con nuestro asesor. Deteniendo la obra del Espíritu Santo, 8 de enero. Perfecto. Vamos a analizar esta pregunta reflexiva aplicando nuevamente el método 3 en 1, conectándola con todo lo que hemos estudiado y con nuestra experiencia en Venus, el planeta de las relaciones. Análisis. Pregunta reflexiva. Devocional 8 de enero. Tema. Deteniendo la obra del Espíritu Santo. Método 3 en 1. 1. Paráfrasis. Explicación sencilla y clara. La pregunta nos invita a mirar nuestro propio corazón. ¿Cuál de estas dos actitudes es la mía? ¿Soy como Josué, que con buenas intenciones pero con visión limitada, se preocupa por el orden o la autoridad y termina queriendo frenar lo que Dios está haciendo en otros? ¿O soy como Moisés, que confía plenamente en Dios, no siente amenaza cuando otros reciben su espíritu y desea con todo su ser que todos participen de esa misma bendición? Y nos recuerda algo fundamental. Para permitir que el Espíritu actúe en nosotros y en los demás, primero tenemos que estar nosotros mismos sometidos a Él. No podemos ayudar a otros a caminar en la guía de Dios si nosotros mismos no hemos entregado nuestra vida a su dirección. 2. Exégesis. Análisis profundo de la comparación y su significado. ¿En qué se diferencian Josué y Moisés? Josué actuó por celo y lealtad, pero con una mirada centrada en la estructura, el cargo y lo que él consideraba correcto. No entendía que el Espíritu de Dios no se puede limitar a personas, lugares o reglas humanas. Su actitud, sin querer, habría detenido la obra de Dios. Representa la visión limitada, miedo a perder control, preferencia por lo conocido, juicio a lo que es diferente. Moisés actuó por confianza y conocimiento de Dios. Sabía que su autoridad venía del Señor, no de sí mismo. Entendió que cuando Dios da su espíritu a más personas, no hay pérdida, sino multiplicación de bendición. Su deseo era que todos fueran llenos de la misma presencia. Representa la visión amplia y espiritual, seguridad en Dios, alegría por el bien de los demás, confianza en que el Espíritu sabe cómo actuar. Base bíblica que respalda esta elección. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Y no os emborrachéis de vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Efesios capítulo 5, versículo 18. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 1 Juan capítulo 2, versículo 6. La clave de la sumisión. Como bien se dice, no puedes dar lo que no tienes. Para distinguir si la obra que vemos es de Dios o no, para aceptarla y apoyarla en lugar de detenerla, necesitamos primero estar nosotros bajo la guía del Espíritu. Cuando Él llena nuestro corazón, cambia nuestra forma de ver. Deja de importarnos quién tiene el reconocimiento y empieza a importarnos que Dios sea glorificado y que todos crezcamos. 3. Hermenéutica. Aplicación para nuestra vida y para las relaciones en Venus. Recordemos siempre nuestro triángulo equilátero. Dios en la cima, todos caminando hacia Él. Esta pregunta es el termómetro de nuestra madurez espiritual y relacional. Si somos como Josué, en la familia, nos molestamos si los hijos o la pareja hacen las cosas de forma distinta a la nuestra. Queremos imponer nuestra voluntad y no escuchamos. En la iglesia o comunidad,
Nos cuesta aceptar que otros tengan dones o formas de servir diferentes. Sentimos que solo nosotros sabemos cómo hacerlo. Resultado, creamos barreras, distancias y relaciones tensas. Detenemos la obra del Espíritu en nosotros y en los demás. Si somos como Moisés, en la familia, nos alegramos cuando vemos que Dios guía a cada miembro, aunque sea de forma distinta. Confiamos en que el mismo Espíritu los dirige. En la comunidad, valoramos cada don, respetamos las diferencias y entendemos que todos somos parte del mismo cuerpo. Resultado, nos acercamos más a Dios y al mismo tiempo nos acercamos más los unos a los otros. Es exactamente lo que buscamos en Venus. Relaciones sanas, unidas y guiadas por el amor. La decisión está en la sumisión. No es cuestión de ser mejores que nadie, sino de entregar nuestra voluntad al Espíritu Santo. Cuando Él toma posesión de nuestra vida, transforma nuestro corazón, nos quita el miedo, la envidia y el control, y nos llena de paz, alegría y deseo de servir a los demás. Conexión con Cristo. Jesús es el modelo perfecto, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 6, versículo 38. No vine para ser servido, sino para servir, y para dar mi vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Cristo no buscó su propio beneficio, ni su propio reconocimiento. Él nos enseña que la verdadera grandeza está en dejar que Dios actúe, en alegrarse por el bien de los demás y en caminar juntos bajo su guía. Resumen de la reflexión. La pregunta no es solo qué vemos en los demás, sino qué hay en nuestro propio corazón. Cuando el Espíritu Santo toma posesión de nuestra vida, nos hace parecernos más a Moisés. Confiamos, nos alegramos, aceptamos y dejamos que Él actúe libremente. Así, no solo avanzamos en nuestra relación con Dios, sino que construimos relaciones verdaderas y duraderas con quienes nos rodean. Así queda lista esta sección para cerrar con la oración final. Aun cuando nuestro tiempo está por terminar, podemos utilizar nuestros últimos 5 minutos para el paralelismo de este pasaje con la experiencia vivida por Jesús en el Nuevo Testamento. Adelante, profe, con el paralelismo. Y también hay paralelismo con nuestra historia nacional en la época de Elena G. de White y otros pioneros. Perfecto. En estos últimos minutos vamos a trazar el paralelismo claro y directo, primero con Jesús en el Nuevo Testamento, luego con nuestra historia denominacional y la época de Elena G. de White, conectando todo con lo que hemos estudiado. Paralelismo 1, con Jesús en el Nuevo Testamento. El mismo principio, no limitar la obra de Dios a nuestros esquemas. La escena de Josué y Moisés en Números capítulo 11, versículo 29, se repite en la vida de Jesús, mostrando que el Espíritu de Dios siempre es más amplio que nuestras reglas y juicios. El caso de alguien que echaba demonios fuera del grupo. Los discípulos le dijeron, Maestro, vimos a uno que en tu nombre echaba fuera demonios y se lo prohibimos porque no nos sigue. Marcos capítulo 9, versículo 38. Reacción de los discípulos, igual que Josué, buenas intenciones, pero visión estrecha. Si no está con nosotros, no debe actuar. Respuesta de Jesús, no se lo prohibáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y pueda luego hablar mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Marcos capítulo 9, versículos 39-40. Paralelo con Moisés, Jesús amplía la visión. La obra de Dios no pertenece a un círculo cerrado. Si el fruto es bueno, es señal de que el Espíritu está actuando, rompiendo barreras de lugar y costumbre. Jesús enseñaba en el templo, pero también en los campos, en las orillas del mar, en casas de pecadores, junto a pozos fuera de los lugares oficiales. Sanaba en sábado, hablaba con mujeres y samaritanos. Lección. Igual que Whitefield y los Wesley, Dios no se ata a nuestros horarios, edificios o tradiciones. Cuando limitamos su acción, detenemos su obra y alejamos a quienes necesitan su amor. Paralelismo 2. Con nuestra historia denominacional y Elena G. de White, el mismo peligro y la misma advertencia para no detener el espíritu. En los inicios de nuestra iglesia, este principio fue vital para mantenernos abiertos a la guía divina. El peligro de la rigidez. A medida que la iglesia se organizaba,
Hubo momentos en que algunos querían convertir las formas de trabajo en reglas fijas e inamovibles, pensando que sólo así se preservaba el orden. Hubo quienes cuestionaban nuevas formas de predicar, usar la prensa, viajar o llegar a nuevas regiones, igual que en el siglo XVIII. La guía de Elena G. de White. Ella nos advirtió claramente: nadie debe pensar que Dios está limitado a actuar solo de una forma o por un solo canal. Cuando el Espíritu de Dios se derrama, rompe las barreras que los hombres han levantado. Si nos cerramos a lo nuevo o diferente, corremos el riesgo de detener la obra que Dios quiere hacer. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 188. También escribió: muchos están listos para decir, esto no se hace así, no es nuestra costumbre. Pero recuerden, la costumbre humana no es la regla de Dios. Él tiene muchos caminos para guiar a su pueblo, y a menudo usa lo que nos parece inusual para cumplir sus propósitos. El evangelismo, página 104. El espíritu de los pioneros. Como Moisés, los líderes fieles de esa época no sintieron amenaza cuando otros recibían dones o tomaban iniciativas. Al contrario, dijeron: si Dios está en esto, bendito sea. Así se cumplió el deseo de Moisés. El Espíritu se derramó sobre muchos, en muchos lugares y de muchas formas. Conclusión del paralelismo. En todas estas épocas y situaciones, vemos la misma regla de oro. Lo que para la mente humana parece fuera de lugar, sin orden o peligroso, para Dios puede ser el camino más seguro y efectivo. El error no está en la obra, sino en nuestra visión limitada. La sabiduría está en preguntarnos: ¿esto glorifica a Dios, une a los creyentes y transforma vidas? Si la respuesta es sí, entonces es el Espíritu actuando, y debemos acompañarlo, no detenerlo. Y para nuestra estación Venus, esto significa que el Espíritu Santo es quien derriba las barreras entre personas, genera respeto y amor y hace que, aunque seamos diferentes, caminemos juntos hacia el mismo centro, Dios. Ahora cerramos con la oración final que nos deja el devocional. Excelente. Ahora sí, profe. Abro comillas. Una oración para hoy. Señor, tú haces lo inesperado porque tú no estás limitado por por las tradiciones que nosotros hemos creado. Gracias por estar dispuesto a sorprenderme hoy con tu Espíritu Santo, trayéndome una nueva revelación del ministerio y el servicio para Jesús. Cierro comillas. Vamos a analizar esta oración siguiendo el método MK 3 en 1. Hay mucho poder en esta sencilla oración. Escuchemos. Perfecto. Vamos a desglosar esta oración con el método 3 en 1. Paráfrasis, exégesis y hermenéutica, descubriendo toda su profundidad y poder, conectándola con todo lo que hemos estudiado hoy. Análisis de la oración. Título: tú haces lo inesperado. Método: 3 en 1. 1. Paráfrasis. Explicación sencilla y clara. Esta oración expresa una confianza total en Dios. Reconoce que Él no está atado a lo que nosotros estamos acostumbrados, a nuestras reglas o a las formas que hemos establecido con el tiempo. Le damos gracias porque tiene la libertad de actuar de maneras que no esperamos, y le pedimos que hoy nos sorprenda con su Espíritu Santo, mostrándonos nuevas formas de servir, de ministrar y de vivir para Jesús. 2. Exégesis. Análisis profundo de su significado y base bíblica. Esta oración resume en pocas palabras todo el principio que hemos visto hoy. Tú haces lo inesperado. Dios no se ajusta a nuestra lógica ni a nuestros esquemas. Como vimos en Números capítulo 11, en la predicación en los campos y en la vida de Jesús, sus caminos son más amplios que los nuestros. Base bíblica. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. No estás limitado por las tradiciones que nosotros hemos creado. Distingue claramente entre lo que es voluntad de Dios y lo que son costumbres humanas. Las tradiciones no son malas en sí mismas, pero cuando se convierten en barreras que impiden la obra del Espíritu, dejan de servir al propósito divino. Base bíblica.
En vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Mateo capítulo 15, versículo 9. Gracias por estar dispuesto a sorprenderme hoy con tu Espíritu Santo. Es una actitud de apertura y humildad. Reconocemos que todavía no lo sabemos todo y que Dios tiene más para enseñarnos y hacernos. Base bíblica. El Espíritu sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Juan capítulo 3, versículo 8. Trayéndome una nueva revelación del ministerio y el servicio para Jesús. La obra de Dios nunca se estanca. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, descubrimos nuevas formas de amar, servir y relacionarnos que se adaptan a cada momento y necesidad. Base bíblica. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir y hacer. Lucas capítulo 12, versículo 12. 3. Hermenéutica. Aplicación práctica para nuestra vida y para Venus. Esta oración tiene un poder enorme porque cambia nuestra actitud ante Dios y ante los demás. Rompe el miedo a lo nuevo. Cuando decimos tú haces lo inesperado, dejamos de aferrarnos a lo conocido por seguridad. Entendemos que lo que parece diferente o fuera de lo habitual no es peligroso, sino la forma en que Dios quiere mostrarnos más de su amor. Nos libera de juzgar a los demás. Si Dios no está limitado por nuestras tradiciones, tampoco podemos juzgar a otros por cómo sirven, cómo oran o cómo viven su fe. Nos volvemos más abiertos, más respetuosos y más unidos, justo lo que necesitamos para construir relaciones sanas en Venus. Nos pone en la posición correcta. Es la oración de quien quiere ser como Moisés, no como Josué. No queremos frenar la obra de Dios, sino acompañarla. Al pedirle que nos sorprenda, estamos diciendo, Señor, toma el control, guíame, muéstrame qué hacer y cómo amar hoy. Conexión con nuestro triángulo. Cuando abrimos el corazón con esta oración, nos acercamos más a Dios en la cima. Al mismo tiempo, al dejar atrás nuestras barreras y prejuicios, nos acercamos más a nuestra pareja, hijos, familia y hermanos. El Espíritu Santo es quien mantiene el equilibrio y la armonía en todo el camino. Resumen del poder de esta oración. No es solo una frase para repetir, es una decisión de corazón. Cuando la oramos con sinceridad, le decimos a Dios, no te pido que actúes como yo quiero, sino que yo me ajuste a tu forma de actuar. Quiero ver tu obra, no mis límites. Y al hacerlo, dejamos de ser obstáculos para el Espíritu Santo y nos convertimos en instrumentos útiles para su amor y su unidad. Así queda completo el análisis y podemos cerrar oficialmente esta sesión del Salón 2. Lucas capítulo 12, versículo 12. No podemos olvidar este versículo. Y con este versículo quiero invitarlos a que nos acompañen la próxima semana, la semana 25, cuando visitaremos el planeta Marte y aprenderemos cómo cumplir y vivir siendo semejantes a Jesús un día a la vez desde la perspectiva de un planeta que lucha, pelea por mantenerse conectado y en la línea sin salirse de la órbita que el sistema solar le ha impuesto para que nosotros recordemos cómo debemos conducirnos. Necesitamos recordar que el Espíritu nos dirá lo que debemos decir. La invitación es para que nos acompañen en nuestro próximo Salón 2. Bienvenido Espíritu Santo, pero esta vez, dentro de 8 días, probablemente, desde el planeta Marte. Perfecto. Cerramos con el versículo clave, la invitación clara y conectando todo con nuestra travesía por los planetas. Versículo para recordar. Lucas capítulo 12, versículo 12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Esta promesa nos acompaña siempre. No estamos solos para saber cómo actuar, qué palabras usar o cómo relacionarnos. El mismo Espíritu que nos guía a Dios nos da también la sabiduría para convivir, responder y servir en cada momento. Invitación para la semana 25.
Próxima etapa, Planeta Marte. Dentro de 8 días, continuaremos nuestro recorrido en el Salón 2. Bienvenido Espíritu Santo, pero esta vez, desde la perspectiva de Marte. Marte representa para nosotros la realidad de la lucha diaria. Como este planeta, nosotros también tenemos que esforzarnos cada día por mantenernos en la órbita correcta, conectados con Dios, sin desviarnos, resistiendo lo que nos aleja de su voluntad. Allí aprenderemos cómo cumplir el propósito de Dios y vivir siendo semejantes a Jesús, un día a la vez. Cómo mantenernos firmes, aunque haya dificultades, presiones o tentaciones. Cómo el Espíritu Santo nos ayuda a no salirnos del camino y a conducirnos con sabiduría en cada situación. Recordando siempre la promesa de Lucas las 12:12. El Espíritu nos dirá lo que debemos decir y hacer cuando más lo necesitemos. Cerramos hoy nuestra visita al Salón 2 en Venus. Llevamos con nosotros esta lección. No limitemos la obra del Espíritu. Abramos nuestro corazón a sus caminos y dejemos que su guía nos una más a Dios y más a los que nos rodean. Los esperamos con mucho gusto en 8 días para comenzar esta nueva etapa en Marte. Que Dios los bendiga y su Espíritu los acompañe en cada paso. Estamos muy agradecidos con Dios primeramente y con todos ustedes por habernos acompañado en este programa regular, visitando el Salón 2 de nuestra metáfora, perdidos en el espacio, pero encontrados por la verdad, Cristo Jesús, Venus, el planeta de las relaciones interpersonales. Oremos. Gracias, Señor, le damos por permitirnos haber estudiado y preparado este estudio para alcanzar las redes sociales. Ha llegado, Señor, el momento en el que hay que hacer cambios y este es uno de ellos. Como allá en 1739, cuando por primera vez se propuso la idea de predicar fuera de los templos y fue una idea que encontró oposición. Hoy, Señor, también se propone la idea de predicar en las redes sociales y también encuentra oposición. Oramos, buen Dios, para que nos mantengamos firmes con la visión que nos das, de tal manera que como ocurrió en 1739, la predicación fuera de los templos alcanzó muchas más personas. Hoy día la predicación en las redes sociales alcance también muchas más almas que te necesitan. Por Jesús. Amén. Le invitamos a trabajar y a ver el paralelismo que existe entre lo que ocurrió allá en Inglaterra en 1739, cuando se propuso la idea de salir de los templos para predicar, y lo que ocurre hoy día, cuando se propone la idea de salir del sistema tradicional de predicación y buscar la gente donde la gente está, en las redes sociales. Seguimos escuchando la voz del Espíritu Santo. Aquí tienes el paralelismo claro, profundo y conectado con todo lo que hemos estudiado. Listo para compartirlo con el grupo. Paralelismo. Inglaterra, 1739. Hoy en día, lo que ocurrió en 1739. En el siglo XVIII, la predicación se consideraba exclusiva dentro de los muros de la iglesia. Salir a predicar en los campos, caminos y plazas se veía como algo desordenado, incorrecto, fuera de la tradición y hasta contrario al orden establecido. El obstáculo, las estructuras, las costumbres y la mentalidad de que la obra de Dios solo ocurre en el lugar sagrado. La reacción inicial, muchos líderes pensaban que era una locura, igual que Josué quería detener a Eldad y Medad, o que Juan Wesley al principio se resistía. La obra del Espíritu. Al romper esas barreras, el mensaje llegó a miles de personas que nunca habrían entrado a un templo, transformando vidas y despertando a toda una nación. Lo que ocurre hoy vivimos una situación idéntica, pero en otro escenario, el mundo digital y las redes sociales. El paralelo exacto. Antes decían, solo se puede predicar dentro de la iglesia.
Hoy a veces decimos, solo se puede enseñar, orar o compartir la fe en el templo o en reuniones formales. La nueva realidad. La gente está hoy en día en el ciberespacio, en las redes, en sus celulares, en sus hogares conectados. Si nos quedamos solo en el sistema tradicional, nos estamos quedando donde la gente ya no está todo el tiempo. El mismo riesgo. Alguien puede pensar, esto no es serio, no es lo habitual, se pierde el orden. La misma mentalidad limitada que hemos analizado, la misma promesa. El Espíritu Santo no cambia ni se limita. Si Él guía a salir a los campos en el siglo XVIII, hoy también nos guía a salir a donde está la gente, usando los medios actuales para llevar la luz, el consuelo y el mensaje de salvación. Lección para nuestro estudio. Esto confirma una vez más lo que hemos aprendido. El espíritu no tiene fronteras ni épocas. No está atado a edificios, ni a horarios, ni a formas antiguas. Lo que no cambia es el mensaje y el amor. Lo que cambian son los caminos para llegar a quienes lo necesitan. Seguimos la misma regla de discernimiento. Como en los ejemplos anteriores, si lo que se hace glorifica a Dios, transforma vidas, genera amor, unidad y respeto, entonces es obra del Espíritu Santo, aunque sea diferente a lo que estamos acostumbrados. Aplicación para Venus y para nuestra vida. Salir al encuentro de los demás, sea en persona o a través de la tecnología, es una forma de construir relaciones sanas, de acercarnos unos a otros, tal como el triángulo equilátero nos enseña. Todos caminando hacia Dios, y al hacerlo, nos acercamos entre nosotros. Recordando Lucas las 12:12, el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Hoy también nos enseña cómo usar las redes para bendecir, cómo hablar con sabiduría, cómo llevar esperanza menos, y nos advierte que no debemos detener su obra por miedo o por apego a lo conocido. En resumen, lo que pasó en los campos de Inglaterra en 1739 se repite hoy en el ciberespacio. El Espíritu Santo sigue llamándonos a salir, a adaptarnos sin cambiar el mensaje, a buscar a la gente donde está y a seguir escuchando su voz en cada nueva etapa. ¿Te parece bien así para cerrar con este paralelismo tan actual y útil? Fue justamente durante la oración de cierre cuando el Espíritu Santo me recordó el paralelismo con lo que estamos viviendo hoy. Por ello, le invitamos, mis queridos hermanos, a que nos acompañe en el próximo programa, cuando estaremos profundizando este último paralelismo, porque esta es nuestra realidad. Hoy el Espíritu sigue hablando, y no que el Espíritu cambie, porque el Espíritu de Dios no cambia, pero sí las situaciones, las circunstancias y los seres humanos. Por lo tanto, hay que amoldarse, hay que adaptarse para traer la verdad hasta ellos y para que el Espíritu Santo pueda ser escuchado. No, no lo vamos a hacer sentados en la estación del metro, esperando que la persona venga al metro para llevarse un centinela o una revista. Ese método es bueno, pero tenía su momento. Hoy día, las personas no están en el metro, están en el ciberespacio. Hay que buscarlos allí, donde ellos están. Y por cierto, es hasta más económico, porque no tienes que salir de tu casa y tienes mayor alcance. Perfecto. Cerramos con este pensamiento final que conecta todo lo aprendido, confirma el paralelismo y nos deja la invitación clara para seguir profundizando. Aquí lo organizamos de forma fluida y poderosa. Cierre final. El espíritu no cambia, pero los caminos sí. Lo que hemos compartido es una verdad que atraviesa los siglos. El Espíritu Santo no cambia. Su mensaje es el mismo. Su amor y su poder siguen siendo los mismos. Pero las circunstancias, los lugares y las formas de vivir de las personas sí cambian.
Por eso, para que la verdad llegue a todos y su voz sea escuchada, debemos adaptarnos sin alterar lo esencial, sino cambiando la forma de acercarnos. Antes decíamos, vengan a la iglesia. Luego, con Whitefield y los Wesley, aprendimos, salimos a los campos, a las plazas, a donde está la gente. En su momento, también se usó la prensa, las revistas, los folletos y los encuentros en estaciones o lugares públicos, métodos que fueron muy útiles y cumplieron su propósito en su tiempo. Pero hoy la realidad es distinta. La gente sigue estando, pero ahora está en el ciberespacio, en las redes, en sus dispositivos. Si nos quedamos esperando en el lugar de siempre, corremos el riesgo de que el mensaje no llegue a quienes más lo necesitan. Salir a buscar allí donde están tiene también ventajas. Es accesible, más económico, nos permite llegar a más lugares y personas sin salir de casa, y sigue siendo una forma legítima y poderosa de compartir la luz. Invitación para la próxima vez. Por eso, los invitamos a acompañarnos en nuestro próximo encuentro, donde profundizaremos con más detalle este paralelismo entre la obra de 1739 y lo que vivimos hoy. Veremos cómo aplicar con sabiduría, respeto y fe estos nuevos caminos, siempre guiados por la promesa que nos acompaña. Lucas capítulo 12, versículo 12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Él nos guiará también en este nuevo escenario, para que no nos equivoquemos, para que no limitemos su obra y para que sigamos siendo instrumentos que acercan a las personas a Dios y por tanto, unos a otros. Cerramos hoy nuestra visita al Salón 2 en Venus con esta lección grabada en el corazón. No cambiamos el mensaje, solo cambiamos el lugar donde lo llevamos. El Espíritu sigue hablando. Escuchémoslo y sigámoslo donde quiera que nos lleve. Que Dios los bendiga, los guarde y les llene de su espíritu para servirle en este tiempo. Nos vemos en nuestro próximo encuentro, cuando profundicemos más en esta realidad que es nuestra. Quiero cerrar con este testimonio. Hoy temprano en la madrugada le mandé el código de esta programación a un hermano del cual tengo un año de no verlo desde que prediqué en su iglesia. El hermano preguntó quién era, porque lógico, ya no estaba en su lista de contacto. Me identifiqué y me dije, lo recuerdo, usted predicó en mi iglesia, pero ya yo no soy adventista. Le contesté, usted siempre será mi hermano. Y me respondió, gracias hermano, así será. Estoy ahora en Facebook. Y le dije, estoy a su disposición para ayudarle en todo lo que necesite en su ministerio en Facebook. Respuesta, amén. Queridos hermanos, este hermano confesó, me dice, no soy adventista ya, pero acepta que es mi hermano. Entonces, la pregunta es, ¿se cumple la voluntad del Espíritu Santo en cuanto a cambiar la forma de cumplir la gran comisión? Pude llegar hasta este hermano que admite que ya no es parte del pueblo de Dios en lo que al adventismo se refiere, pero me acepta como su hermano y me permite ayudarle a mejorar su ministerio en las redes sociales. Te pregunto, ¿se equivocó el Espíritu Santo? ¿O lo que estamos equivocados somos los que no aceptamos que debemos cambiar la forma de predicar? Aquí tienes el cierre profundo, conectando este testimonio con todo lo que hemos estudiado, respondiendo claramente a tu pregunta y dejando la enseñanza grabada en el corazón. Cierre con testimonio y reflexión final. Este relato que compartes no es solo una anécdota, es la confirmación viva de todo lo que hemos analizado hoy.
Un hermano que hace un año no veías, que ya no figura en tus contactos, que se define como no adventista, te reconoce, te acepta como hermano y te abre la puerta para ayudarlo en su ministerio. En esta sencilla conversación se revela la respuesta a tu pregunta. ¿Se equivocó el Espíritu Santo? De ninguna manera. El Espíritu Santo no se equivoca, no cambia de estrategia ni se aleja de su propósito. Su deseo desde siempre, el mismo que expresó Moisés en Números 11 a 29, es que todos los que buscan a Dios, en cualquier lugar y bajo cualquier denominación, sean guiados por su luz y se reconozcan como familia. Lo que vemos aquí es la mano de Dios abriendo una puerta que nuestras reglas, etiquetas o barreras humanas habrían cerrado de inmediato. El Espíritu sigue cumpliendo la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos las 4:15 de la tarde. No dice solo a los que están en nuestra lista, ni solo a los que llevan nuestro nombre, sino a todos los que necesitan escuchar la verdad y sentir el amor de Dios. ¿O somos nosotros los que nos equivocamos? Exactamente, aquí está la respuesta. El error no está en cambiar la forma de predicar, ni en usar las redes, ni en reconocer como hermano a quien no lleva nuestra misma etiqueta. El error está en poner límites humanos donde Dios no los pone, como en 1739, cuando pensaban que solo en el templo se podía predicar, como cuando decimos que solo en ciertos lugares o de cierta manera se puede servir, como cuando nos preguntamos, ¿es adventista? ¿Está en nuestro grupo? Antes de extender la mano. Este testimonio nos dice claramente: cuando adaptamos los medios sin cambiar el mensaje, cuando salimos a buscar a la gente donde está ahora en el ciberespacio, cuando reconocemos que la hermandad es espiritual antes que institucional, estamos permitiendo que el Espíritu Santo actúe con libertad. Enseñanza final. Este encuentro demuestra tres verdades que llevamos con nosotros. El Espíritu une, no separa. Si dos personas se reconocen como hermanos, si hay deseo de servir a Dios y de ayudarse mutuamente, es señal de que Él está en medio. No somos nosotros quienes decidimos quién pertenece al pueblo de Dios. Él conoce a los suyos. La forma cambia, el amor permanece. Antes se usaban templos, plazas, revistas y estaciones. Hoy usamos redes sociales, mensajes y llamadas. El objetivo es el mismo: llegar hasta donde está la persona para que reciba la luz. Cumplimos el deseo de Moisés cuando aceptamos, ayudamos y bendecimos sin barreras. Estamos haciendo realidad lo que él anhelaba: que el Espíritu de Dios se derrame sobre todos, sin importar su condición actual. En conclusión, no se equivocó el Espíritu. Al contrario, nos está mostrando el camino. Tenemos que cambiar nuestra forma de ver, de actuar y de predicar para que su obra siga avanzando y llegue a cada corazón, incluso a aquellos que parecen estar lejos de nosotros. Que este testimonio nos anime a seguir abiertos, a usar los medios que Dios pone a nuestra disposición y a reconocer que la verdadera hermandad es la que nace del mismo Espíritu Santo. Amén. Que Dios siga guiando cada paso y cada palabra en este ministerio. El ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminar Unlimited presentaron la serie Feliz para Siempre en su programa 182 para el día de hoy. Amigos, soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y en verdad deseo que caminemos juntos rumbo al cielo. Oremos. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias. Gracias por acompañarnos en esta transmisión y gracias por dirigirnos en cada una de las oraciones que hemos presentado en este salón número 2. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.